el tema del día de hoy. Entonces, siguiendo con la temática que hemos venido hablando, que son los modelos organizacionales emergentes, entonces hay una propuesta de los autores, pues los principales autores de este tema. Ellos hablan de que, bueno, ellos principalmente, pues el señor Frederic Laloux habla principalmente de un modelo de organización basado pues en lo que ya vimos en la charla primera, que es la teoría de la U, donde, pues, digámoslo así, se espera o se tiende, pues, en las organizaciones hoy en día a un modelo de organización que ellos lo han llamado pues la autogestión empresarial. Pero esa autogestión empresarial, es decir, los modelos de autogestión, para que se pueda llegar allá, eso no es que un día uno ve una conferencia o uno hace un estudio sobre eso y entonces venga, vamos a cambiar una organización de esa manera. No, para eso se necesita tener como cierto estado de conciencia, tener cierta evolución, sobre todo reflexiva, tanto a nivel personal como a nivel organizacional. Y se llega a un estado en donde pues ellos proponen o lo llaman las famosas organizaciones TEAL en inglés, que se asemeja a la traducción, que son como una especie de organizaciones diamante, que ellos lo ponen así. Es una visión bastante disruptiva, bastante quebradora de paradigmas, porque pues, nos están hablando de un tipo de organización totalmente distinta, con una forma de ver y de pensar las cosas de una forma totalmente diferente. Entonces, el día de hoy, yo los voy a invitar a que primero veamos un video de un señor español, de una universidad española, donde nos explican qué son las organizaciones TIL y cómo se llega pues al estado de conciencia de estas organizaciones. Y al final, después de que veamos el video, entonces vamos a abrir un espacio de preguntas, de interacción con ustedes, eh, para que concluyamos alrededor de esto y hablemos de nuestro contexto, de Colombia, de América Latina, si eso es posible o no es posible, porque ahí hay un interrogante muy grande acerca de si esas organizaciones pueden desarrollarse en América Latina o no. Me adelanto un poquitico. Eh, Aquí en Colombia hay una experiencia de autogestión y hay una experiencia es decir, de lograr alcanzar el estado de conciencia para poder desarrollar lo que es una organización TIL. Me adelanto también otro poquito, esa experiencia fracasó, sobre todo por pues, la época de la pandemia, los puso en una situación bastante difícil, complicada, pero además también porque el modelo de autogestión requiere de las personas que emprenden y las personas que se atreven a cambiar eh, ese modelo organizacional pues existente, clásico que nosotros conocemos, eh, necesitan tener, digámoslo así, un poco de valor para poder asumir el reto de dirigir o de estar en una organización que por su concepción es totalmente distinta a lo que nosotros conocemos pues hoy en día. Aunque pueden hacer como organizaciones pues producir bienes y servicios para un mercado, el tipo de organización y el tipo de gestión es totalmente distinto a las organizaciones que nosotros conocemos pues hoy en día. Entonces vamos a ver
el videíto de las organizaciones TIL y después entonces entramos a una especie de foro pues con ustedes para que hagan las preguntas y hagamos las explicaciones correspondientes en nuestro contexto. Entonces yo les voy a compartir aquí la pantalla y vamos a entrar a ver el videito. Están viendo la presentación, ¿cierto? Sí, ¿Aló? señor. Sí, señor. Bueno, Sí, profe. me dicen si se escucha Ya se fue. el video, porque a veces este Meet pone problema con eso. Aquí me lo voy a abrir 2 veces. Cerremos un. Permito. Por favor, ahorita. Por favor, me dicen si se escucha el video. Ya va a empezar. Profe, si por favor puede hablar un poquito más alto que casi no se le entiende. Eh, mm, Estamos. Me está duplicando me está duplicando la pantalla, por eso no quiere arrancar. Tenemos un pequeño problemita, me está duplicando la pantalla, pero ya va a arrancar. Esperen un momentito. Bueno, mientras se prende. Ay, Dios, pero ¿por qué será que el internet no me quiere funcionar? Pues, ¿no? Se quedó el, el internet. Permítame un momentico, yo miro a ver qué es lo que sucede. A ver, cerremos este. Pero
Como dicen por ahí, está en las mejores casas sucede, ¿no? No, no entiendo por qué no prendí. Dios, ¿por qué no prendí? Calma, volvamos a hacer el proceso. Ahí sí. No se está escuchando, ¿cierto? No, señor. No, profe. Espéreme un momentico. No, cerrémosla y volvámosla. Profe, si vos querés también nos puedes compartir, si gustas, el enlace en el chat y revisamos. Si gustas. ¿Aló? ¿Me están escuchando? ¿Ustedes me están escuchando a mí? Sí, señor. Su voz sí. Espérenme un momentico. Ya sé qué es lo que está sucediendo. ¿Aló? ¿Aló? ¿Me están escuchando? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, ahí sí. Ya retornó el sonido. Vamos a ver si aquí nos funciona. ¿Estás viendo el video? Verlo sí, profe, pero no se escucha. Su voz sí se escucha. De pronto tengas audífonos adheridos al computador y de pronto tal vez eso también te esté presentando interferencia. Ahora sí. De la UDIMA, Listo. consultor de una empresa de consultoría que se llama Ahí Egos, sí. consultor asociado senior. Sí, Y profe. nada, hoy os voy a hablar sobre organizaciones TIL y capitalismo consciente, que posiblemente a muchos de los que estáis aquí pues no suene de nada en este tipo de conceptos, ¿no? Bueno, vamos a hablar en el fondo de cultura organizativa, de cómo se están transformando las organizaciones a día de hoy para ser más adaptativas. Vamos a ver cómo son esas organizaciones súper adaptativas, súper modernas que llamamos organizaciones TIL, y vamos a hablar un poquito sobre capitalismo consciente, ¿eh? Bueno, quizá a alguno de vosotros, al acabar la sesión, le parezca que hemos hablado de ciencia ficción en la sesión de hoy. Esto va a depender mucho de en qué nivel de conciencia estáis vosotros y vuestras organizaciones. Entonces, cuanto más cerca o más cercano a los valores TIL estén vuestras organizaciones, más os sonarán las cosas de las que vamos a hablar. Y cuanto más lejanos estéis de eso, pues menos os sonarán y más os parecerá ciencia ficción, ¿eh? En cualquier caso, las organizaciones de las que vamos a hablar hoy existen muchas en el planeta, cada vez hay más, incluso la mayoría o una gran parte de las mayores empresas del mundo, de Fortune 500, incluso Fortune 100, grandes tecnológicas, no tan grandes, startups, empresas industriales,
hay organizaciones que están evolucionando de una forma tremenda, que son distintas a las organizaciones tradicionales que hemos conocido. Y de esto vamos a hablar, ¿no? Cómo son esas organizaciones, qué cultura tienen, qué liderazgo tienen y cómo son muy distintas a las tradicionales, tienen valores distintos, comportamientos distintos. Podríamos decir que tienen un sistema operativo distinto que les permite correr en ese sistema operativo un montón de aplicaciones que otras organizaciones, vamos a llamar más clásicas, más tradicionales, son incapaces de correr, no pueden ejecutar determinadas cosas. Fijaros, a lo mejor os suenan cosas como Agile, ¿no? Growth Hacking, Lean Startup, diferentes metodologías asociadas a la innovación, al trabajo dentro de las organizaciones que se están empezando a incorporar en muchas de nuestras empresas, pero que también fracasan mucho en la aplicación. ¿Por qué? Porque fracasan. Fracasan porque a lo mejor estás intentando correr un programa en un ordenador que no tiene el sistema operativo adecuado para correr ese programa. Es un problema de encaje total. No determinadas cosas en tu organización si no tienes un sistema operativo poderoso, una cultura poderosa que te dé soporte, que ejecute determinadas nuevas acciones, nuevas formas de trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, que sepamos que esto no es ciencia ficción, es algo que ya está muy probado, que hay muchas empresas que tienen esto. El tema es que es un camino muy complejo para las empresas que funcionan con las ideas, con los paradigmas del siglo XIX, ya ni siquiera del XX, del XIX. Gente que sigue funcionando como nos planteaban Weber, Ford, Taylor, este tipo de pensamiento terrible hoy, ¿no? Hoy ya no trabajamos en las empresas por tiempo, trabajamos por talento, por contribuciones, pero todavía hay mucha gente, muchos líderes empresariales que no entienden absolutamente nada y que lógicamente están profundamente perdidos en el mundo VUCA, BANI o como queráis llamarlo, en el que estamos, un mundo realmente volátil, incierto, complejo, ambiguo, hiperconectado y difícil de entender, que cambia continuamente, en el que aparecen montones de cisnes negros, es decir, de situaciones complejas, en el que aparecen empresas de cisne negro que te destrozan el negocio en un minuto y eres incapaz de cambiar, eres incapaz de adaptarte y de pensar de forma adaptativa, ¿no? Pero vamos a reflexionar un poco sobre todo esto. Y como digo, no es ciencia ficción, hay muchas empresas como las que vamos a ver. ¿Y esto va de superhéroes? Pues yo creo que un poquito sí. Es decir, liderar una empresa, montar una empresa, ser directivo en una empresa hoy es claramente para superhéroes, porque hay que cambiar muchas cosas, e incluso muchas cosas de ti mismo, de tus asunciones, de tus valores. Lo que te ha llevado al éxito en el pasado a lo mejor no te lleva al éxito en el futuro. Tenemos que transformarnos personalmente, tenemos que transformar nuestras organizaciones. Por lo tanto, algo de superhéroes tenemos que tener. ¿Pero qué tipo de superhéroes? Los malotes tipo The Boys, no sé si a algunos gusta esta serie de Amazon Prime Video. ¿Queremos ser superhéroes malotes o queremos otra cosa? Posiblemente no queremos ser esos superhéroes malotes de The Boys, queremos ser directivos, queremos ser personas que trabajamos en organizaciones pues con otros valores mucho más conscientes, siendo conscientes de lo que hacemos, de cómo es el entorno y de cómo se trata a los clientes, de cómo se trata a las personas dentro de las organizaciones, y de esto va de lo que vamos a hablar. Y para empezar, tenemos que partir de algo, que es que hay una realidad, que es que hay un nivel de conciencia, que hablaremos después, que es el naranja, en el que hemos sido endoculturados, o azul, entre azul y naranja normalmente están la mayoría de las personas ahora mismo, y hemos sido endoculturados para ver el mundo desde esos niveles de conciencia, desde pequeñitos, en el colegio. Un mundo, como os digo aquí, muy centrado en el yo, quizá demasiado egoísta, demasiado materialista. ¿Este es el modelo mental que nos va a funcionar en el futuro? Creo que no. Mi hipótesis es que no. Y también otro concepto para empezar, ¿qué es esto de la conciencia? Porque vamos a hablar de capitalismo consciente, de organización STIL, y lo primero es que hay niveles de conciencia, que ahora veremos. Hay diferentes formas de ver el mundo, de entender el mundo, quizá no mejores o peores, pero sí más o menos evolucionadas, sí más o menos holísticas. Y bueno, pues la conciencia, como digo aquí, es la capacidad global de la mente de las personas y después, por ende, de las organizaciones para saber acerca de sí mismo, para conocerse mejor
y ser consciente de lo que estás haciendo, tanto de lo positivo como de lo no tan positivo. Y también ser consciente del individuo en el mundo, del valor que tienen las personas. En el siglo XIX, con esta, o si queréis, con estas empresas clásicas centradas en esos niveles de pensamiento arcaicos, una persona tiene el mismo valor que una mesa, que un micrófono, es decir, la nada. Vales lo mismo que una silla para ese tipo de organizaciones, ¿no? Entonces, las personas, los individuos, y si dirigimos empresas más todavía, tenemos que ser conscientes de nuestros valores, de lo que estamos haciendo y de lo que hacemos a los demás también, ¿eh? Y como digo, el nivel de conciencia abarca nuestra vida psíquica por completo, ¿eh? En función de tu nivel de conciencia, entiendes el mundo, ves el mundo, tienes unos anteojos ante el mundo muy distintos a otras personas. Es verdad que nuestra personalidad también tiene que ver con estos anteojos, pero también la cultura, ¿no? Los valores, los comportamientos que aceptamos como los más adecuados, ¿no? Y esto a lo mejor tenemos que repensar unas cuantas cositas, y ser conscientes, ser conscientes. Aquí tenéis una definición de lo que es ser consciente de McKay y Sisodia. McKay y Sisodia son escribieron un libro hace ya 4 o 5 años que se llama así, Capitalismo Consciente, que después os daré algunas ideas base, ¿no? de McKay y Sisodia. Y ellos, ¿qué dicen que es ser consciente? Dicen, es ver la realidad de forma clara, entender las consecuencias de tus actos, percatarse del yo interior, captar la realidad externa, ser capaz de entenderte a ti mismo, entender tu entorno. Esto lo podemos llevar también a nivel organizaciones, tener mayor compromiso con la verdad y actuar de forma responsable en función del conocimiento personal, ¿no? Bueno, es un comienzo muy, muy general. Vamos a ir yendo un poquito más para abajo, ¿no? Bien, hay una herramienta que tiene ya varias décadas, muchas décadas, de Beck, Cowan, que popularizó un señor que se llama Ken Wilber, y que después veréis que recogió Lalux, que es bueno, pues el autor de este libro que vamos a comentar hoy un poquito, que es Reinventar las organizaciones, que vamos a ver un poquito después, y que empieza a aplicar estos niveles de conciencia, que os voy a contar ahora, a la realidad empresarial, ¿no? Yo lo hice también hace unos años con un libro que se llama Culturas Innovadoras 2.0, pero el libro de Lalux claramente es mucho mejor, ¿eh? ¿Por qué? Porque plantea casos, un montón de casos prácticos de aplicación, y un montón de variables donde se ve ese nivel de conciencia en el que están las organizaciones. Después veremos cómo son esas organizaciones TIL y cómo funcionan por dentro, qué prácticas tienen de management, cómo son los líderes, y vais a ver que son muy diferentes a los tradicionales. Entonces, la idea fuerza de la espiral dinámica, que es el fundamento de lo que vamos a hablar, es que los seres humanos evolucionamos en una especie de espiral, a través de una serie de niveles de conciencia que transforman completamente cómo vemos el mundo y nuestros problemas existenciales, y cómo somos en el mundo. Entonces, cada uno de nosotros, y en las organizaciones pasa igual, porque al final una organización es un conjunto de personas que comparten valores, comportamientos, comparten una cultura organizativa, y que al final esa cultura también está en un nivel de conciencia. Entonces, a nivel personal, las personas también estamos en un nivel, que, por cierto, puede encajar con el de nuestra organización o no. Veremos también que hay mucha gente que no se compromete para nada con la organización en la que trabaja. Quizás porque ha evolucionado más alto en el nivel de conciencia y no ve evolución en su organización. Entonces, lo que encuentra en su organización cuando trabaja es que no entiende nada. Y esto está pasando mucho a la gente más joven, a los nativos digitales, a esas generaciones que tienen ahora 30 años, 20 años, que entran en una organización y no entienden nada de cómo es posible esta gente con estas jerarquías tan infinitas, con estas burocracias tan infinitas, con estos líderes que solamente saben controlar y sacar un látigo y hacer gestión del miedo. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es posible? No entienden nada. Pero incluso la gente más mayor, que ha evolucionado a otro tipo de valores, sigue sin entender nada. Lo que pasa es que acepta esas formas de cultura, esas formas de comportamiento profundamente fracasadas en el momento del tiempo en el que estamos, y después nos quejamos de que la organización no va tan bien como nos gustaría. Estás haciendo todo lo posible para evolucionar, estás preparándote para enfrentar desafíos adaptativos realmente, todo el mundo es capaz de pensar. Bueno, veremos después, ¿no?, cómo
se están matando todos estos valores, vamos a decir, clásicos, de organizaciones clásicas. Entonces, cuando estamos en un nivel de conciencia, como os decía, nuestro mundo psicológico, incluidos motivaciones, sentimientos, creencias, que esto es un tema muy importante, valores, incluso planteamientos éticos. Vamos a ver también un poquito de ética. Hay niveles de conciencia donde la ética pasó de lado. De hecho, estamos en un mundo donde la ética quizá en muchas organizaciones y a nivel de países o de gobiernos también pasó de lado. Y tenemos que asumir las peculiaridades de ese nivel. Vamos a conocer cómo son esos niveles. Aquí os pongo el modelo inicial de Beck, Cowan, de Wilber, de popularizó Wilber, que es la espiral dinámica, que nos habla de cómo los seres humanos, pues casi a lo largo de la historia, hemos ido evolucionando desde un nivel más instintivo, muy importante sobrevivir, estamos ahí en pequeños grupos humanos, pero no hay jerarquía, no hay organización, no hay absolutamente nada a este nivel. Aquí lo importante es sobrevivir, el calor, el sexo, la comida, bueno, pues cosas como muy básicas, ¿no? Para la supervivencia. De hecho, es el mundo de la supervivencia básica. En el segundo nivel, en el púrpura, aquí nos encontramos ya en una evolución, hay un poquito, crecen los grupos humanos, ¿no? Tribus más grandes, empieza a haber alguna pequeña división del trabajo, alguna pequeña organización, ahí están los ancianos que tienen la verdad, y los, bueno, pues yo qué sé, los dioses, es un mundo mágico, animístico, ¿no? Donde, bueno, pues al final es, también la supervivencia es absolutamente clave, pero aquí ya el grupo da un cobijo mayor, ¿no? Tercer nivel, el rojo, el egocéntrico, aquí volvemos al yo, en el anterior estábamos en el nosotros, aquí volvemos al yo, y este es el nivel de los lobos, este es el nivel de las bandas callejeras, de los narcotraficantes, un mundo de enfrentamientos entre buenos y malos, lobos contra lobos, quién es más fuerte, quién tiene más poder, pensar en una organización, de narcotraficantes, por ejemplo, cómo tienen que ser los líderes ahí, tienen que ser crueles, terribles, porque si no, les pueden derrocar. La familia, normalmente se rodean de familiares, que por lo menos es difícil que les maten, ¿no? ¿Hay organizaciones empresariales a este nivel? Hay pocas, pero es un nivel que todavía tiene cierta relevancia en nuestro planeta. Después aparece el nivel autoritario, el azul, donde un yo todopoderoso, donde alguien que lo sabe todo te dice lo que tienes que hacer, sentir, pensar, ¿no? Es el de las empresas clásicas, como veremos después, es el de las empresas hiperjerarquizadas, donde no pienses porque no se te paga por pensar. Hay alguien que es mucho más inteligente que tú, mucho más poderoso que tú, que sabe lo que tienes que hacer. Por lo tanto, el pensamiento no es bienvenido. Aquí se trabaja también con el castigo, con el reconocimiento. Pero en este nivel de conciencia aparecen organizaciones grandes. Empezamos a tener ya división del trabajo, empezamos a tener ya jerarquías, pero todo muy procedimentado, ¿no? Todo ese pensamiento que se hablaba antes del siglo XIX, de Weber, de Taylor, es nivel azul. Todavía demasiada gente en el planeta y en nuestras organizaciones en nivel azul. Y avanzamos al naranja. El naranja es el nivel científico, es el de el materialismo total, como veremos después, es el de Wall Street, es el de las grandes empresas hiperinnovadoras, pero que les importa nada, por ejemplo, el medio ambiente, porque solo piensan en la pasta y solo hay pasta y pasta y dinero y dinero. Y está bien, pero hay mucha gente que se pregunta a dónde lleva esto en una organización así. Estas organizaciones no te pueden dar propósito, no dan sentido realmente a la vida de las personas. Simplemente les dan dinero y poco más, quizá poder, pero no saben entender nada más. Después aparecen organizaciones como las verdes, que vemos a continuación. Aquí ya sí hay una conciencia, hay unos valores mucho más potentes, hay un nosotros también poderoso, porque el naranja también es un nivel muy centrado en el yo. Es un nivel más comunitario, es un nivel donde se rechazan las jerarquías, donde nos gusta trabajar entre iguales. Quizás si alguno conocéis metodologías como Agile, como Lean Startup, como Growth Hacking, y os preguntéis por qué no funcionan en mi empresa, pues porque posiblemente hasta el nivel verde es muy difícil que funcionen en tu empresa. No tienes los valores, no tienes la cultura, no tienes el sistema operativo
para que estas, entre comillas, herramientas funcionen. Pero nos encontramos con mucha gente que quiere ir en avión, pero realmente va en patinete compitiendo, porque tiene una cultura que todavía no le da acceso a determinadas, entre comillas, aplicaciones. Después tenemos un nivel amarillo y un nivel teal, holístico, que la LUX, como veréis a continuación, lo integran en uno, y esto es lo que llaman el nivel teal, el nivel más avanzado de desarrollo humano. No cuento mucho más, pero voy a profundizar en todo esto, ¿no? Simplemente comentar que los seres humanos no nacemos, bueno, nacemos en los niveles más bajos, un bebé está en el nivel más bajo de conciencia, pero a lo largo de nuestro desarrollo vamos evolucionando, ¿no? Como aquí nadie nace teal, más se dice que es un modelo de doble hélice, que genera saltos, o sea, vamos generando saltos a lo largo de nuestra vida, y las organizaciones también dan saltos en los niveles de conciencia en función de, como digo aquí, binomios de contexto, ¿vale? Condiciones de vida-respuesta, esos binomios contexto-respuesta, que tienen que ver mucho con el contexto en el que estamos, ¿no? Entonces, hay personas, hay organizaciones que nunca se van a cuestionar que existe otro nivel de conciencia. El mundo solo es como lo ven ellos, y no hay otra forma de ver el mundo. Cuando estás en los niveles hasta el verde, que son los que llaman Bay, Cowan, Wilber, niveles de primer nivel, podemos decir, el TIL sería el segundo nivel, ya es un nivel general como mucho más desarrollado. Pues claro, cuando estás en esos niveles más bajos, ¿no crees que puedan existir otros niveles de pensamiento, otros niveles de ver el mundo, otros niveles de liderar una organización, otras formas de trabajo? Simplemente que crees que la única válida es la tuya y no hay más. Y los demás están muy mal, son gente rara, que hace cosas raras. Entonces necesitas que haya problemas, normalmente que haya disonancias, para empezar a plantearte a nivel empresarial, pues que te va a llevar el negocio, que tengas un problema, que veas que tu competitividad se reduce enormemente. Entonces ahí tienes disonancias cognitivas. Joder, siempre he pensado esto, pero esto no funciona. ¿Por qué no funciona ahora? Porque el mundo cambia, y porque a lo mejor tenemos que repensar las formas desde las que trabajamos, desde las que dirigimos, desde las que creamos empresa, en definitiva. Después aparece la visión y después la abertura, que iremos viendo. Es decir, son procesos de salto, aunque también os diré después una cosa importante, que es que hay organizaciones y personas que pueden estar en camino entre un nivel y otro, o pueden tener algunos valores, algunos comportamientos de determinado nivel y otros de otro. Puede haber ciertos híbridos. Pero os adelanto, solo en torno al 2%, se calcula que el 2% de las personas y de las organizaciones, aumentando en los últimos años, están dando saltos a ese nivel de conciencia máximo, pero hay una parte muy importante de la población y de las organizaciones, en torno al 20%, que ya están en el nivel verde, que es el nivel de acceso al mundo TIL, que os voy a contar después. Como os decía, los 6 primeros niveles no son del todo conscientes que existen otras formas de ver el mundo. Por eso a veces nos encontramos con que una persona que está en el nivel verde no entiende nada de una organización que está en nivel azul, que ahora veremos con más profundidad. No entiende nada. Entonces, este planteamiento lo coge la Lux, en este libro que os decía que ya 5 o 6 años, pero que ha transformado el mundo empresarial, que ha sido un bestseller mundial. Posiblemente sea el libro más vendido de los últimos años a nivel de management, ¿vale? Aquí os he puesto también el mío, que es un poquito más antiguo, que por supuesto no tuvo el éxito del libro de la Lux, aunque comparte cosas. Y como os decía, ninguna organización es pura, nadie está 100% en un nivel, estamos en tránsito a veces, aunque bueno, hay organizaciones que sí que están en un nivel mucho más, de una forma mucho más clara, ¿no? Entonces, para repasar un poco lo que hemos estado contando, lo que se está contando, vamos a ir nivel por nivel, ¿no? Las organizaciones infrarrojas, que son el BASE de Wilber y de Cowan y Beck, como os decía antes, son los clanes, tienen una incapacidad total para la complejidad, no hay división del trabajo. La mujer solamente se dedica a la crianza y ya está, esa es la única división del trabajo. No hay modelo organizativo, no hay jerarquías, no hay líderes, no hay nada. Como os decía antes, en la actualidad hay muy poca gente en el planeta en este nivel de conciencia. Quizá los bosquimanos, los soyotos, los setineles, pues tribus ancladas en este nivel en el que estuvimos a lo mejor hace 100.000 años, pero que siguen ahí. Después, como os decía, está nivel 2, el magenta. Aquí, como se contaba antes, hay clanes ya grandes, hay un yo diferenciado del grupo.
pero todavía no hay una percepción clara de causalidad, hay baja capacidad para la abstracción, la gente está muy en el presente, pero muy poco en el pasado, muy poco en el futuro, no hay una cierta planificación. Organizaciones, pues tampoco hay organizaciones como las entendemos ahora mismo nosotros. Las tareas, bueno, pues hay cierta diferenciación, pero no mucha. Empieza a aparecer un poquito de jerarquía, pero donde aparece la jerarquía ya es en las organizaciones de nivel rojo, que como decía antes son manadas de lobos, lobos ávidos de sangre, de muerte. Y son las primeras organizaciones humanas. Lo que pasa es que nos hemos olvidado, empieza a haber ya organización del trabajo aquí. Como os decía antes, la clave es el poder, la vida se ve en presente. El futuro solamente vale para una cosa, para ver cómo puedes manipular a otros en tu beneficio, pero sí que se entiende muy bien desde este nivel de pensamiento la causalidad. Aquí, por supuesto, se usa la ira, la violencia, el castigo, la recompensa para el que hace las cosas como las tiene que hacer. Por supuesto, en la mayoría de las veces, fuera de la ética más profunda. Este es un nivel no ético. El fin siempre justifica los medios en este nivel de pensamiento. Aquí no es, bueno, existe una cohesión por poder, es decir, bueno, pues como tengo que hacer caso a mi jefe, porque si no a lo mejor hasta me mata, Como os digo, castigo, crueldad, soborno. Os hablaba antes de que la familia suele funcionar muy bien porque tu familia teóricamente tiene más aversión a matarte si eres el líder de una organización roja. Pero claro, este tipo de organizaciones tienen poca capacidad de crecimiento, cierta fragilidad. ¿Por qué? Por la propia impulsividad de sus miembros, porque cualquiera puede matarte. Son todos lobos, tienen sangre. Bueno, eso sí, son adaptativas a entornos caóticos, a entornos hostiles. Se mueven bien en entornos muy hostiles. Después aparecen las organizaciones ámbar, de nivel azul que os contaba antes, que es el de, bueno, el nuevo mundo. Aparecen los estados, las civilizaciones, las religiones. Aquí ya sí que se entiende la causalidad bien. El tiempo, se empieza a pensar en el futuro, se empieza a planificar, te permite generar organizaciones, sociedades complejas, aparece la emocionalidad también, pero también aparece o está aquí el control de la impulsividad. ¿Cómo se controla la impulsividad? Por normas perfectas, ¿no? Claro, en las empresas del siglo XIX, las Weber, Taylor, nos definían formas de trabajo básicamente donde unos piensan y otros simplemente ejecutan, y además con normas muy claras, con procesos muy claros. A mí esto me recuerda a la programación de ordenadores, pero llevado al mundo de las personas. Programamos personas a través de normas, y si se salen de esas normas, vergüenza, culpa, el todopoderoso, por decirlo metafóricamente, va a definir lo que está bien y lo que está mal. Entonces, pues a lo mejor te castiga porque no has seguido las normas exactas como las tienes que haber seguido, no has seguido el ritualismo burocrático de tu organización. A lo mejor has pensado en el cliente y le has puesto en el centro, pero es que en tu organización el cliente no está en el centro. No. Entonces, cualquier cosa que hagas para solucionar un problema, pensar en la administración pública, en sus patologías, en el nivel, en la cultura que hay en algunas partes de la administración pública. Por supuesto, tú como ciudadano eres lo último. Pero lo tenemos todavía en montones de organizaciones, este tipo de nivel de pensamiento, de forma de entender el mundo. Pero es un gran avance en su momento, porque te permite esa perspectiva de largo plazo, de cierta planificación. Aparecen las jerarquías, que aunque hoy no nos gustan demasiado las jerarquías, y vais a ver cómo a nivel TIL muchas empresas funcionan casi sin jerarquía. A los seres humanos nos encanta la jerarquía, nos sentimos mejores personas cuando tenemos altos niveles jerárquicos. No sé qué necesidad tenemos de esto, parecemos chimpancés. Sabéis que los chimpancés, los pequeños grupos de chimpancés, tienen también jerarquías muy estrictas, ¿no? Y cuando no haces lo que el alfa te dice, pues lógicamente te pega una paliza. Bueno, aquí en el nivel ámbar a lo mejor no nos pegamos una paliza física, pero sí mental. En el rojo, por supuesto que existe la paliza física. Es posible. Una grandísima parte de la humanidad, en torno al 40% de la humanidad, está en este nivel de conciencia y cuesta mucho cambiar. Y claro, hay muchas organizaciones en este nivel, y en este nivel quieren competir
en ese mundo terriblemente complejo que os contaba un poco antes, con miles de tendencias tecnológicas, con miles de empresas haciendo cosas diferentes y de forma diferente. Hay empresas, como decía antes, que van en avión y tú en este nivel vas en patinete y quieres competir en patinete con gente que va en avión. Cuidado, a lo mejor te van a pasar, ¿eh? Un poquito de prisa, a lo mejor no les ves, ¿eh? Si trabajas desde este nivel. Aparecen las organizaciones naranjas. Este es el mundo de Wall Street, es el mundo del egoísmo total, ¿no? Es el mundo también de la ciencia, de las revoluciones científicas e industriales, donde hay una forma concreta de hacer las cosas también, mundo mecánico, ¿eh? Bueno, pero aquí se puede cuestionar al menos, aquí se puede ser relativamente inconformista. Este nivel ha transformado nuestra vida, es el que ha traído prosperidad en el siglo XX, ¿eh? Y ha generado una cierta liberación de las personas respecto al nivel azul o ámbar que os comentaba antes, ¿no? Hoy monopoliza el pensamiento empresarial, hoy monopoliza el pensamiento a nivel de dirección de empresas, en las escuelas de negocios, en las universidades seguimos enseñando en dirección de empresas, en marketing, casi todo herramientas de este nivel. Y no pasa nada, algunas son realmente muy interesantes, pero hay nuevas formas también de pensar, ¿eh? Pero es, como os decía, el mundo de Wall Street, de las empresas, como máquinas innovadoras, eficientes, sin escrúpulos, que solo buscan el beneficio a corto plazo y quieres meter sostenibilidad o quieres meter algún otro valor y es muy difícil, porque aquí lo importante es la pasta, no hay nada más, ¿eh? La mayoría de los directivos están en este marco cognitivo, en este nivel de conciencia, ¿eh? Es el nivel del Six Sigma, es el nivel de todo lo que sabemos de Michael Porter, es el nivel de Taylor, es el nivel de Ansoff, es el nivel de los cuadros de mando integrales, es el nivel del PMI, es el nivel de las matrices de talento, es el nivel del CRM, es el nivel del Big Data, del Lean, del Kanban, del Just in Time, entre otras muchas herramientas de gestión que utilizamos hoy en día. Y están bien, están muy bien, ¿eh? Están en eficiencia, pero seguimos con una jerga brutalmente ingenieril, donde los consultores, los directivos, diseñamos empresas, pero dándole, como decía antes, a las personas el mismo valor que a cualquier engranaje de cualquier máquina. Tu valor, bueno, a lo mejor ya no es una silla, no eres una silla, eres poco más que una silla. Todo es mecánico. Nadie va a pensar en ti. Una organización naranja no te quiere, ¿eh? No te quiere mientras, bueno, te quiere mientras obtenga algo de ti. Si obtienes beneficios financieros, te quiere. Si no, no, ¿eh? Es un mundo muy sencillo, ¿eh? Muy 0-1, ¿no? Pero funciona muy bien, gran energía en estas organizaciones y generan grandes avances. Por ejemplo, todo lo que es la innovación, las metodologías de innovación aparecen en este nivel de pensamiento y tenemos empresas brutalmente innovadoras en este nivel de pensamiento. Aparece también la responsabilidad de las personas. Hay libertad, no mucha, pero bueno, hay ciertos niveles de responsabilidad. Aparecen cosas como la dirección por objetivos, la DPO, la planificación, los cuadros de mando, como os decía, los presupuestos, la evaluación del desempeño, los incentivos salariales. Aparece también la meritocracia. Teóricamente, si eres una persona inteligente, con talento, que se esfuerza, que trabaja, vas a llegar alto en el mundo corporativo, ¿eh? Aparecen cosas también en este nivel que ya avanzan más al nivel verde, como la gestión del talento, como el coaching, el mentoring, la formación en liderazgo, tener carreras en diferentes áreas, la movilidad. Bueno, estos son ya ciertos avances del nivel naranja, ¿eh? Que es realmente interesante, pero como os digo, hay un lado oscuro, en este tipo de organizaciones, a pesar de que ha generado unos avances increíbles este nivel de pensamiento y que tenemos que saber utilizar las herramientas de este nivel, sin duda, sin duda. Pero claro, la pregunta que os hago aquí es, ¿son demasiado inertes, son demasiado desalmadas estas organizaciones, estas máquinas innovadoras a las que no les importas tú mucho, ¿no? Pero ni como cliente a veces, ni como empleado. Estas organizaciones naranjas tienen algunos puntos oscuros. Os cuento algunos. La innovación desbocada, ¿eh? Esto es lo que genera ese consumismo, ¿eh? Que tenemos tan radical, ¿no? En el mundo. Al final, estas empresas, para crecer, tienen que estar innovando, tienen que estar generando nuevos deseos en las personas. Bueno, hay gente que no considera que puede vivir en este mundo si no cambia de iPhone todos los años, ¿eh? Digo de iPhone, igual que podría decir de 1000 cosas más. Otro lado oscuro,
el naranja. Por supuesto, a nivel naranja, los recursos naturales, los valores de la ecología, la sostenibilidad, no existen, no existen, no existen. ¿Por qué? Bueno, pues porque no te dan dinero a corto. Todo lo que no te dé dinero a corto no existe en este modelo mental. Pero nos encontramos con una economía también depredadora de recursos. El largo plazo no está entre las prioridades del naranja. Por eso algunas naciones, algunos gobiernos en este nivel claramente nunca van a trabajar, por ejemplo, en temas medioambientales. Ahí el nivel de conciencia naranja, ¿qué me estás contando? ¿Pero sacamos dinero con esto o no? Si es que no, ¿qué me estás contando exactamente? O sea, no me interesa nada. Aquí lo importante es la rentabilidad. Ya, ¿dónde está la pasta? Quizás estoy exagerando un poquito, pero es así, por lo menos bastante. Otro lado oscuro de estas organizaciones naranjas, que solo miden el éxito y el dinero, o sea, solo se mide el éxito en dinero y reconocimiento. No hay más. No hay más. Y claro, también se produce en estas organizaciones una patología, ¿no? Un trastorno típico de la mediana edad, que es cuando mucha gente se da cuenta que lleva 25 años, 30 años trabajando como una bestia, siendo directivo en una organización de nivel naranja, viajando 200 días al año, pareciendo que tiene un éxito brutal, ¿no? De repente hay gente que llega a esa cumbre y dice, ¿y esto era? ¿Esto era? No tengo propósito, no tiene sentido nada de lo que hago. Mucha gente que se empieza a cuestionar en el entorno de los 40, de los 50 años, realmente si su vida ha merecido la pena. Y si no ha llegado a la cumbre, que es lo que se supone que es el éxito en este tipo de organizaciones, si no eres el director general de tu empresa con 40 años, ya eres un fracasado, ¿no? Qué forma de pensar más curiosa. Entonces, como digo, hay crisis, hay depresiones, esas medianas edades asociadas a esto. Después tenemos el materialismo absoluto. Hemos dicho que este es el nivel del dinero, del poder, del éxito. Más allá de eso, ¿qué hay en el mundo para este nivel? La nada, absolutamente la nada. Entonces, ante el anhelo de significado, de propósito en las personas, realmente este tipo de organizaciones no pueden aportar nada, porque no tienen nada, están huecas, están vacías, solo tienen dinero. Entonces, como os decía, hay gente, mucha gente y muchos directivos, incluso gente con menor edad, y esto lo vemos en las generaciones más jóvenes, que se empiezan a preguntar, oye, pero ¿es mi vida, será mi vida un día de la marmota eterno en el que solamente voy a estar preocupado por cumplir objetivos, los objetivos del próximo trimestre o semestre o mes o semana? Todo es hacer presupuestos, todo es hacer seguimientos de KPIs y fechas de entrega. Todo es esto. El mundo es tan triste como esto. Pero mucha gente se cuestiona el sentido de la vida, anhelan algo más. Pero como os decía antes, estas organizaciones solo pueden aportar dinero, reconocimiento, no sentido, no trascendencia. Pero aparecen las organizaciones verdes. Hace ya unos años, estas organizaciones y este nivel de pensamiento ya son conscientes del lado oscuro naranja. Es el nivel de pensamiento, el nivel de conciencia que logró abolir la esclavitud, que logró la liberación de la mujer, la libertad religiosa. Y es verdad que hay muchas empresas que se están abriendo camino y que están en este nivel de pensamiento. Aquí ya hay un cambio muy relevante. Para los líderes que están cercanos, que están desarrollándose ya un poquito al nivel verde, las personas ya son un fin en sí mismas, ya no son cosas. En los anteriores tipos de organizaciones solo se cosifica a las personas. Aquí ya no, aquí la persona es un fin en sí mismo. Entonces la empresa se empieza a tener más como una comunidad. Y nos encontramos empresas increíblemente grandes ya en este nivel, un Ben & Jerry's o un Southwest. Son empresas que están en un nivel verde bastante avanzado. Aquí aparecen grandes avances como el empoderamiento. Se empiezan a rechazar las jerarquías, queremos minimizarlas. Empezamos a encontrarnos con líderes al servicio, con líderes ya transformados, ¿no? Que no piensan que los demás son sus esclavos. No, son iguales. Lo único que a lo mejor tienes mayores niveles de responsabilidad, pero no hay esclavismo. En las anteriores, como os decía, las personas tienen poco valor.
son mecanicistas puras. Aquí ya tenemos una cultura impulsada por valores que inspiran, que guían la estrategia, que guían la organización, sus formas de trabajo. Aquí hay unos valores importantes. El cliente a lo mejor está en el centro, los empleados a lo mejor están en el centro. En el mundo mental anterior, todo esto por supuesto que no está en el centro. Empieza a haber una perspectiva, como decía, de múltiples grupos de interés. Se empieza a rechazar el capitalismo que después veremos fiduciario, y esto todavía se sigue enseñando en las universidades, en las escuelas de negocio. Único objetivo de una empresa, maximizar el beneficio y crear valor para el accionista. Esto es lo único. Esto es lo único para el nivel naranja. Lo único. Para otros niveles un poquito más desarrollados, eso es muy importante. Pero hay más cosas, muchas más. ¿Qué características tiene el nivel verde? Bueno, tiene algunas contradicciones. Por un lado está el igualitarismo jerárquico, es decir, quieren no ser muy jerárquicos, quieren practicar. Alguien iba a preguntar algo que iban a entrar. Siento que suena ahí. Sigamos. Cierto consenso, pero manejan estructuras todavía de nivel naranja, muy jerárquicas. Les gustaría trabajar con menos jerarquía, pero no saben cómo hacerlo. Invierten a lo mejor mucho en formación, en desarrollo de sus directivos para ver cómo hacen esto. Pero claro, tu cultura todavía no ha cambiado del todo. Sigues teniendo ciertas reminiscencias naranjas, pero no sabes cómo resolver los problemas en otro nivel, porque como siempre lo has hecho así. Complicado. Después, más contradicciones. Esto es un problema. Las desconexiones entre valores y comportamientos. ¿Esto qué es? Pues directivos dando un discurso y comportándose de forma distinta. Hago un discurso de nivel verde, pero al final después mi puerta está cerrada, la jerarquía, la burocracia, Oscar Coben. Esto genera, como digo por aquí, una desconexión inquietante, una confusión en la gente, una decepción entre el discurso oficial y la realidad comportamental de la organización. Y en el siguiente nivel ya aparecen lo que llamaríamos la STIL, que es el pensamiento de segundo grado. Y se ha desarrollado mucho en los últimos años. Hay montones de libros, un montón de literatura en los últimos 10 años que a lo mejor no hablan de TIL, pero hablan de capitalismo consciente. Hablan de un libro fascinante, de Antifrágil, ¿no? Que habla de esto. Holocracia, otro libro que también nos está hablando en el fondo de organizaciones TIL. Entonces, lo que hace la Lux es unificar ese nivel amarillo, ese nivel turquesa, y los junta en lo que llama el nivel TIL. Y en el libro que os mencionaba antes, en Reinventar las organizaciones, lo que hace es investigar los rasgos, los valores, las formas de trabajo, las formas de organizarse, la forma de hacer estrategia, la forma de gestionar personas, la forma de ser y de trabajar de los líderes en una serie de organizaciones, vamos a decir, muy poco tradicionales y que él considera que están en un nivel TIL, ¿no? Y que son organizaciones de éxito. Algunos dicen, bueno, pero también habrá organizaciones TIL que no han tenido éxito. Por supuesto que también, ¿eh? Por supuesto que también. Y estamos en un proceso de aprendizaje. Pero también os adelanto que muchas de las grandes empresas hoy, Dropbox, un Senco, un Sanlux, después lo veremos, te vas a trabajar a ese tipo de organizaciones y alucinas tanto. Son tan distintas. Que hay mucha gente que no se lo cree, ¿no? Pero vamos, antes de meternos en eso, vamos un poquito a lo que pasa. O sea, tenemos claro, y de hecho la Lux parte de esto, oye, hay un montón de organizaciones hoy que empiezan a cuestionarse que algo no funciona, que la gente no tiene compromiso con sus organizaciones. Claro, si vamos a las encuestas de Gartner, que se hacen pues 2 años o cada 2 años, se habla de engagement, se habla de compromiso, ¿no? Satisfacción laboral, de compromiso. Nos encontramos números fascinantes por regiones. Mira, a nivel medio, en torno al 20% de las personas en el planeta completo están comprometidas con su empresa y con su trabajo. Pero el 80% no. Y hay un montón de gente no comprometida. Y después hay incluso un montón de gente activamente no comprometida, es decir, que son terroristas contra su organización, que hablan mal de su organización, que no soportan trabajar en su organización, que si pudieran ir se irían, pero son rehenes porque a lo mejor no tienen empleabilidad para irse a otro sitio, pero están profundamente desenganchados. Pasión cero, compromiso cero. Claro, partiendo de esto es
por qué es tan complicado encajar en una cultura, que las personas se desarrollen en las organizaciones y que realmente se comprometan con su trabajo. Es difícil. La hipótesis, como os decía antes, es que quizá mucha gente ha estado avanzando a nivel individual, a niveles de conciencia superiores, pero las organizaciones van con retraso en esto. No han sido capaces de transformarse, de cambiar a nuevos valores, a nuevas formas de trabajo, a nuevas formas de comportamiento. Pero ahí aparecen empresas increíbles. Por ejemplo, Bulldog. Bulldog es una empresa holandesa que se dedica a la atención sanitaria a domicilio. Trabajan 14.000 personas en Bulldog. Y, bueno, tanto los pacientes como los empleados de Bulldog dicen que aman Bulldog, que es una organización con alma. Claro, hubo un tiempo en el que cambió el primer directivo de Bulldog, hace unos años, y lo convirtió en una empresa clásica, de nivel naranja, porque ese directivo básicamente era de nivel naranja, o estaba, mejor dicho, en nivel naranja. Claro, Bulldog es una empresa que se compromete con la gente, que se comprometía antes de ese cambio, donde una persona que va a atender a ancianos a domicilio, si tiene que tomarse un café, se lo toma, si tiene que escuchar media hora a una persona, escucha, y está en el servicio. Y de repente aparece un señor que vuelve a métodos del siglo XIX. Oye, no puedes estar más de 5 minutos atendiendo a fulanito, vete rápido, hazme una planilla, una hoja de qué haces cada minuto. Bulldog se destruyó en ese momento, hasta que volvió a cambiar la dirección y volvió a esa cultura más TIL, a esa cultura de servicio. Y hoy es una empresa increíble, con un crecimiento increíble, ¿no? Y con alma. Y vamos a hablar después de más cosas que se ven en Bulldog y en diferentes organizaciones. ¿Qué tienen en común? Porque las empresas TIL, las soluciones TIL, bueno, son muy desarrolladas en un nivel de conciencia superior, pero ¿qué tienen, no? Pues, la luz plantea que tienen 3 grandes cosas en común. Aunque no hacen aunque la gestión no sea igual, porque cada empresa, cada organización es distinta, pero sí que tienen niveles de integración muy altos, niveles de plenitud en las personas muy altos y niveles de evolución muy altos. Esto seguimos viendo, esa evolución es lo que llamamos propósito evolutivo, que después comentaremos. Entonces, hoy sabemos que hay organizaciones TIL en España, en Estados Unidos, en Holanda, en Francia, es decir, en todo el planeta. Se están abriendo camino, están liderando muchas veces sus sectores, están en todos los sectores, están en todos los países. Entonces, bueno, pues empezamos a estudiar cómo son y estos 3 grandes pilares. El primer gran pilar, la autogestión, y es el pilar más difícil de entender, porque llevamos tanto tiempo en entornos jerárquicos, hiperjerárquicos, mucha gente que se ha acostumbrado a que su jefe le diga lo que tiene que hacer, pasito 1, pasito 2, pasito 3, y si don Manuel o doña María no me dan el ok, pues no. Tiene un mundo donde no hay autogestión, donde no hay responsabilidad, donde no hay empowerment, donde no hay nada, ¿no? Y bueno, seguimos en ese mundo jerárquico, ¿no? Aquí no, aquí no. A pesar, como digo aquí, de que la jerarquía se sigue usando mucho, mucho. Pero el mundo es demasiado complejo como para estar tomando siempre decisiones desde el ápice estratégico de las organizaciones, ¿no? Los sistemas complejos, ¿cómo funcionan? Funcionan normalmente en forma de autogestión. Entonces, lo que se plantea en estas organizaciones es que tienen que superar las jerarquías clásicas, que tienen que superar las burocracias que nos hacen más lentos, el control de las personas, estos 3 valores, burocracia, jerarquía, control, son 3 valores que estudié en mi tesis doctoral y que en la muestra de 70 empresas que tomé eran los valores más presentes en esas culturas. En esa muestra de 70 empresas, eran empresas españolas y también multinacionales, pero todavía siguen estando con nosotros demasiado. Muchísimo. Pero estas organizaciones son capaces de distribuir la autoridad, de utilizar la inteligencia colectiva, de entender que todo el mundo puede pensar, que todo el mundo puede tener ideas, que todo el mundo puede incluso hasta liderar, o mucha gente podría liderar determinados ámbitos, que es lo que llamamos también las jerarquías dinámicas. Entonces, todos los sistemas complejos conocidos funcionan con estructura de autoridad repartida. Nuestro cerebro tiene una jerarquía clara, toma el control diferentes partes del cerebro en determinados momentos. Las bandadas de pájaros, no hay un líder, hay múltiples líderes.
los bosques, los entornos naturales. Son todos sistemas autogestionados, sistemas complejos que funcionan enormemente bien. Entonces, lo que se plantea en estas organizaciones, si no podemos trabajar sin jefes, al menos deberíamos trabajar con pocos jefes. De hecho, lo que demuestra la Lux en sus investigaciones es que nos trata, como digo aquí, que incluso en grandes grupos humanos, empresas grandes, porque mucha gente piensa, bueno, esto en una empresa pequeña puede funcionar, en una empresa de 4.000 personas, de 5.000, de 20.000 no puede funcionar. No es así, puede funcionar en todo tipo de estructuras, sino, por ejemplo, pensar en Gore, Gore-Tex. La empresa Gore es un Fortune 100. Buscar información en Internet, veréis que es una organización profundamente TIL, o un Dropbox, que todos conocéis, y otras muchas tecnologías. Entonces, aquí lo que se plantea es que si hay una estructura de decisiones clara, se puede funcionar muy bien. Si hay buenos mecanismos de coordinación, se puede funcionar sin jefes. Incluso lo que plantea la Luz es que se funciona mejor. Y sus investigaciones plantean que se funciona mejor y que la gente asume responsabilidades. Eso sí, hay que clarificar, como digo aquí, que la autogestión no significa ausencia de mecanismos de coordinación, que no significa ausencia de estructura, porque parece que trabajar sin mucha jerarquía es como no. Hay puntos muy interesantes que explorar aquí. Podemos coordinarnos, podemos generar cierta estructura o bastante estructura en organizaciones TIL. La autogestión no implica decisiones consensuadas, no sé por qué, porque tiene que haber consenso, ¿no? Y tampoco es algo experimental. Volviendo a Bulldog, ¿cómo funciona Bulldog? 14.000 personas, equipos autogestionados, 800 equipos autogestionados de 10-12 personas. No hay jefes directamente en estos equipos. Todos se reparten las tareas, todos planifican, hacen selección, hacen formación. Hay una figura muy interesante en Bulldog que es el coach regional, que no tiene jerarquía, que lleva 40-50 equipos de estos, que les da soporte si tienen problemas. En la sede central de Bulldog trabajan 28 personas nada más, hacen tareas administrativas, no imponen nada, negocian, no hay un comité de dirección formal, como lo solemos entender, no hay directivos, pero sí se hacen las funciones directivas. Y esas funciones pueden ir cambiando de persona, las personas pueden ir cambiando de rol. Después, más temas. La forma de tomar decisiones en estas empresas. Decíamos, bueno, hay 3 opciones normalmente para tomar decisiones: la jerarquía, el consenso y el voto. Que es lo que llaman mediante proceso de asesoría. Cualquier persona puede disponer más claro un trabajo en la empresa, soy el director lo que sea, y yo quiero tomar una decisión estratégica sobre los equipos, o bueno, soy cualquier persona que trabaja allí, y yo creo que puedo tomar una decisión sobre las nuevas máquinas que hay que comprar para la producción de la empresa. Pero lo que te dicen es, vale, perfecto, si tú quieres asumir esa responsabilidad, asúmela. Pero tienes que hacer algunas cosas. Primero, que te asesore un experto. Segundo, tienes que hablar y pedirle voz, o sea, y que te digan qué piensan, aquellas personas a las que va a afectar tu decisión. Aquellas personas que, por ejemplo, en este ejemplo, van a trabajar con las máquinas que tú vas a decidir o no comprar para la planta de producción. Y una vez que tienes en cuenta a los expertos, a las personas que van a trabajar con lo que tú decidas, que les afecta directamente, toma una decisión. La clave aquí es que estas empresas tienen una red de asesoramiento mutuo. No puedes hacer tampoco lo que quieras. Tienes que consultar, tienes que hablar, bueno, pero tú tomas la decisión. ¿Vale? Es claro, si estamos en un mundo de autogestión y hay muy poca jerarquía, o en algunas empresas casi nada, ¿cómo se plantea el sistema retributivo? Bueno, muchas organizaciones TIL, por lo que muestra la Lux en su investigación, no creen en los activos individuales o de equipo. En algunas empresas TIL no hay ni siquiera variables en los equipos comerciales, y muchos diréis, increíble, ¿cómo puede ser esto? Bueno, la respuesta es que hay lo que se llama un control social entre pares. Tú funcionas bien en una empresa de este tipo porque ves lo que hacen otros, hay transparencia. Entonces tú nunca quieres ser el de los malos. Tú quieres tener éxito. Todo el mundo quiere tener éxito. Y de hecho en estas empresas consideran que no hace falta tener un variable, un bonus, que eso es insultante, que no te vas a esforzar más porque te digan este año tienes un bonus de 3.000 euros más si consigues no sé qué. Si solamente funcionas así, es que realmente no estás motivado por tu trabajo, tienes un problema muy serio. Entonces también trabajan mucho con la motivación intrínseca de la gente y no matar esa motivación intrínseca. Tú quieres tener éxito en un tema
Ya por ello, hazlo. También os digo una cosa, las empresas TIL son realmente muy generosas. Buscar en internet empresas como Senco, como Sanlook. Sanlook, por ejemplo, hace socios a todos los que entran en la empresa desde que son becarios casi. O sea, tú entras y eres socio. Y si se hace un reparto de beneficios, a ti te van a dar beneficios. Pero no hay bonus formal en muchas de las TIL. Pero a lo mejor surge, porque reparten, porque lo que piensan los líderes de las organizaciones TIL es no están pensando todo el rato en el yo quiero más, en ser egoísta, en cómo le quito el último punto de dinero a un cliente, a un trabajador. No están en ese mundo mental, están en un mundo de abundancia normalmente. Entonces, a lo mejor ya, no sé, a corto puedes ganar menos, pero a largo ganas muchísimo más, tu empresa es mucho más sostenible. Sanco es una empresa absolutamente increíble y Ricardo Seller, su presidente, es profundamente millonario, pero también ha repartido enormemente entre las personas que le han ayudado a montar su empresa. Morningstar, una empresa increíble, esta no es la financiera, esta es la de ketchup, de tomate. Si habéis estado en Estados Unidos, habéis tomado ketchup de Morningstar. Es la empresa que más ketchup produce en Estados Unidos, es el gran fabricante de ketchup, entre otras muchas cosas. En esta empresa tienen también una TIL increíble. Por ejemplo, el tema de la retribución, ¿cómo lo hacen? Las subidas de sueldo, ¿no? Lo hacen de forma autopropuesta. Te dicen, oye, confianza. De hecho, las TIL confían en las personas, en todos los sentidos. Entonces te dicen, oye, este año redacta un pequeño documento y dinos qué subida salarial quieres. Y a lo mejor, pues hay gente que ha tenido proyectos súper exigentes, que ha trabajado un montón y dice, yo quiero un 7%, un 8% de subida salarial. Perfecto. A lo mejor hay gente que dice, yo quiero subir simplemente la inflación, el IPC, nada más. Pero lo que hacen es que tienes que hacer un pequeño documento justificando por qué crees que tienes que tener una determinada subida salarial. Hay un comité de iguales, al que puedes también estar tú, donde se apunta la gente o no. Un comité que cada año va analizando esas propuestas y que a lo mejor te dice, oye, vemos que has tenido un éxito tremendo con tus proyectos, lo has hecho genial, tienes un desempeño brutal, has pedido solamente un 2%, un 3% de subida, súbetelo un 7%. Y te lo pueden decir así, ese comité. A lo mejor puede haber conflictos y a lo mejor el comité piensa que debería subirlo un 5 y tú has propuesto un 10. Bueno, pues se habla, se negocia. Es decir, hay también mediación cuando hay algún tipo de conflicto y se llega a un acuerdo. Una vez que el comité analiza esto, lo aprueba, fijaros, en Morningstar, 3/4 de la plantilla se sube solo el IPC anualmente. Solo el 25% proponen subidas un poquito superiores porque creen que merecen un poquito más este año. Curioso. Hay mucha gente que dice, guau, en una empresa española, somos así, de idiotas, todo el mundo se lo subiría el 30%. Cuidado, la gente, confiemos en la gente. La gente sabe que gana, lo que trabaja, y somos mucho mejores personas de lo que pensamos. Después el tema de desempeño. ¿Cómo se hace una evaluación del desempeño? Realmente la evaluación del desempeño en empresas tradicionales es superior, subordinado. Aquí hacen evaluaciones más 360 entre iguales. Fijaros, a mí me encanta esta frase, ¿no? Dice, de un jefe te puedes esconder, pero tus colegas resulta mucho más difícil. Cuidado. Pongo algunos casos, empresas como Bulldog, los propios trabajadores se controlan entre sí y se ayudan a poner incluso límites saludables en el trabajo. Pero no tienen ningún tipo de condescendencia con el bajo rendimiento. Son empresas de alto rendimiento. Se gestiona muy bien el talento en estas organizaciones. La gente trabaja y trabaja muy bien. La luz habla de 3 claves aquí, ¿no? Que ve, por ejemplo, en Bulldog o en Fabi, ¿no? El tema de la motivación intrínseca. No matemos la motivación intrínseca, no pongamos piedras a la gente. Si ya viene motivado a hacer un trabajo, al menos no lo desmotives. La emulación entre pares, es decir, todo el mundo, hay transparencia en este tipo de organizaciones. Los resultados de las personas son públicos, transparencia total. Entonces, queremos emular a los buenos. Y la exigencia del mercado. También las cuentas en muchas de estas empresas, como Senco y otras muchas, son públicas. ¿Cómo vamos? Y incluso en Senco se le enseña a todo el mundo lo que es un balance, una cuenta de resultados. Todo el mundo tiene que saber cómo va la empresa. Todo el mundo tiene que conocer la información financiera de la empresa. Y si vamos mal, nos tenemos que esforzar quizá un poquito más, que vienen los chinos, o que viene lo que sea. Entonces, la exigencia del mercado funciona también muy bien.
Segundo pilar, hemos hablado mucho de autogestión, el segundo es la plenitud, mostrarse como uno es, sin careta. Y esto es muy tremendo. Fijaros, en las empresas más clásicas, de niveles de conciencia quizá un poquito menos evolucionados, la gente va a trabajar en un rol, en una careta. Lo que te están planteando estas empresas es que seas como eres, sin careta asociada al rol. ¿Por qué? Porque la careta limita tu autenticidad, tu apertura, confundes tu yo con tu ego o con tu puesto. A nivel TIL es un mundo de mostrarse como se es, y estar orgulloso de cómo se es, y de poder compartir con compañeros cómo eres, tus opiniones. No se buscan inconformistas, que la gente trabaje sin miedo, sin inseguridades, que diga lo que piensa, que lo diga y se espera que lo diga, que cuente a los demás sus esperanzas, sus anhelos, y todo esto, quitarse la puñetera careta. Si nos vamos a empresas clásicas, he trabajado en muchas empresas clásicas, donde casi te ponías todas las mañanas no una careta, un disfraz completo. Yo he pasado muchos años yendo a trabajar de boda todos los días. Es una cosa realmente muy curiosa. Cuando vas a una boda dices, como ayer, me vestí como ayer. Ser como eres es una oportunidad, no un riesgo. Y aceptar la diferencia también, ¿no? Esto es un poco la plenitud que plantean estas organizaciones. Y el propósito evolutivo es ir más allá. Es decir, que las organizaciones tengan vida, tengan sentido, que tengan un propósito. Es lo que os contaba antes, organizaciones que tienen alma, que de alguna forma no quieren controlar el futuro, quieren aprender continuamente, quieren escuchar, quieren ver tendencias, quieren no sé, a lo mejor no son tan planificadoras, no van a hacer un plan estratégico a 10 años, ni van a trabajar con valores como el control. Quieren analizar el mundo, ver su complejidad, tomar decisiones, pero tomar decisiones es tarea de todos, no solamente de una persona o de un comité de dirección que controla todo, la estrategia, la estructura. Cuidado, aquí somos responsables, aquí podemos hablar, aquí podemos tomar decisiones, aquí podemos ser mucho más adaptativos si somos capaces de tener ese propósito evolutivo. Y bien, vamos a ir acabando porque ya yo creo que es la hora, pero en 5 minutos os hablo simplemente 4 ideas un poco sobre el capitalismo consciente. Fijaros, el capitalismo fiduciario clásico es el de Milton Friedman, nuestro queridísimo premio Nobel de Economía, pero que si leéis esta cita vais a alucinar, porque por supuesto que no le interesa nada que no sea beneficio a corto plazo. Incluso llega a plantear aquí que si no te preocupa como empresario, como directivo, ese componente únicamente financiero, económico, realmente te estás acercando al comunismo, casi para él, ¿no? O al socialismo más atroz. Yo creo que esto es muy cuestionable. Yo creo que podemos ser capitalistas conscientes. Entonces, este es McKay. McKay es el presidente, el fundador de World Food Market, una empresa increíble, que por cierto ha comprado Amazon hace 3 años, creo que fue en 2017 o 2018, no recuerdo muy bien. Compraron World Food Market, es una cadena de supermercados de mega éxito en Estados Unidos, y con ellos quieren ir al mundo con producto ecológico y bueno, meterlo en todo lo que es, pues vamos a decir, el tema de alimentación también. Fijaros la frase de McKay, tipo sobre el que os animo a que busquéis información. Dice, igual que las personas no pueden vivir sin comer, las empresas no pueden vivir sin obtener beneficios. Sin embargo, la mayoría de las personas no solo viven para comer, y por lo tanto las empresas tampoco existen únicamente para lograr beneficios. Tiene que haber algo más. El beneficio es absolutamente necesario, la rentabilidad es absolutamente necesaria, pero ¿solo es eso? ¿Solo es eso? Pues tendría que haber algo más. Entonces, es lo que plantea en este libro que os recomiendo, El capitalismo consciente. Empiezan a hablar un poco de que es verdad que algunos economistas se han apropiado de las bases del capitalismo, y que quizá el capitalismo tal y como lo hemos conocido tiene una base ética complicada, y que la narrativa del capitalismo ha sido terrible. También comenta que muchas empresas se encuentran en un nivel de conciencia realmente muy, muy bajo, muy de nivel ámbar azul, naranja, y que mucha gente cree hoy en día todavía que el único objetivo de la empresa o de las empresas es maximizar el beneficio, y que las empresas son incapaces de conectar con las personas, con sus necesidades, con sus anhelos, sus deseos.
y que se ha comentado muchísimo, el capitalismo clientelista. No vamos a meternos mucho aquí, porque podría haber mucho debate, incluso meternos en temas políticos. El capitalismo consciente lo que plantea es ir más allá del capitalismo clásico, cuestionar sus valores, sus empresas tipo, porque están en niveles de conciencia todavía muy bajos, y adaptarlos a esta nueva realidad que tenemos, esa caída del muro de Berlín, esa digitalización, ese envejecimiento de la población, esos millennials que están obligando a las empresas a cambiar porque los millennials no quieren trabajar en organizaciones clásicas y se van en 3 meses, y después te parece raro que un millennial se vaya a una Big Four y se vaya en 3 meses o 4. Si es lo más normal del mundo, si se encuentra un nivel de conciencia muy lejano al suyo, normalmente. Y quien dice ese tipo de empresas, podemos hablar de muchos. Entonces hay la gran transformación de valores en el planeta. Pero muchas empresas, como os decía, no están evolucionando al mismo ritmo. Esto implica desafección, baja implicación de la gente, bajo compromiso. ¿Cuáles son los valores, según McKinsey, de este capitalismo consciente? Son la confianza, el orgullo de pertenencia, el sentido, la pasión, trabajar con pasión. Qué raro en algunos sitios donde la gente simplemente está dormitando. Compromiso, compasión, servicio, aprendizaje, autogestión, propósito, creatividad, igualdad, excelencia, pensamiento a largo plazo, preocupación por el medio ambiente, creación de valor para todos los grupos de interés. Claro, aquí os planteo, ¿realmente en las organizaciones en las que trabajáis se viven realmente estos valores? Y no digo que haya un cartel por ahí en un pasillo que ponga algunos de estos valores. Digo, si se viven de verdad estos valores. Si no se viven, a lo mejor no somos una empresa consciente todavía. A lo mejor no somos una organización evolucionada, incluso TIL, como decíamos antes. ¿Cuáles son los principios? Y os lo adelanto, aunque no me da tiempo ya a profundizar en ellos. Aquí sí se plantean que los 4 pilares del capitalismo consciente son el propósito. Si una empresa no tiene un propósito motivador, un propósito que vaya más allá de ella misma, es complicado generar una organización consciente. Preocupación por todos los grupos de interés. Un liderazgo distinto que genera culturas organizativas distintas en niveles de conciencia más evolucionados. Y esto es lo que hace que consigamos tener negocios o empresas conscientes. Aquí tenéis algunos de los valores de esa cultura consciente: confianza, responsabilidad, cuidado de los demás, transparencia, integridad, lealtad, igualdad. Y una reflexión final. Os he contado algunas ideas, algunas empresas donde está funcionando este capitalismo consciente, donde han evolucionado a niveles de conciencia. Pero el tema es que no copiemos este tipo de ejemplos que os he puesto. Han funcionado en algunas organizaciones. Tú no puedes copiar sin más algunas iniciativas de estas empresas. Hay que hacerlo de una forma mucho más integral, mucho más integral. Hay que pensar cómo podemos transformar nuestras organizaciones, cómo podemos hacerlas evolucionar desde el liderazgo, pero siendo muy conscientes de por dónde va el mundo empresarial. El mundo empresarial no va por más nivel ámbar o azul, no va por más nivel naranja, porque vemos que esas organizaciones, aunque sanas algunas de nivel naranja todavía, no son especialmente atractivas y no tienen un employer branding muy potente. Cada vez menos gente quiere ir a trabajar a este tipo de empresas. Tarde o temprano esto se va a resentir. Si no eres capaz de atraer el mejor talento, vas a resentirte. ¿Dónde quiere ir a trabajar todo el mundo hoy? A organizaciones de este tipo. Senco, una empresa de ingeniería brasileña que os mencionaba antes, recibe todos los meses miles y miles de currículums de los mejores ingenieros del mundo. El talento atrae al talento. Sanlux, Dropbox, Bulldog. La gente quiere trabajar en organizaciones con alma. Para acabar, una cita de Hammer, que yo creo que resume un poco todo. El secreto del éxito no es prever el futuro, sino crear una organización que prosperará en un futuro que no puede ser previsto. Y hasta aquí tenía pensado hablar con... Ay, admitir. Yo decía que alguien estaba esperando. Bueno, buenas noches. Bueno, después de haber visto este interesante video, una cantidad de conceptos, pues muy rápido. Bueno, en resumen de lo que acabamos de mirar en este video es que
pues primero las organizaciones en el mundo están siendo pues estudiadas y este estudio de las organizaciones nos ha llevado a mirar que hay una evolución, que las organizaciones están evolucionando y hay una tendencia. No necesariamente todas las organizaciones van a terminar siendo organizaciones TIL o organizaciones que se autogestionen. No, eso no va a suceder, porque tienen que pasar primero muchas cosas. Pero hay una tendencia hacia este tipo de organizaciones. Les decía yo a ustedes cuando comenzamos pues estas charlas el día de hoy, que aquí en Colombia hubo un experimento, no digamos un experimento, sino que hubo una organización que empezó a aplicar prácticas de organización TIR, de autoorganización, autogestión. El nombre, pues se los voy a decir, es Tostado. La empresa Tostado nació, creció, se desarrolló, se hizo grande aplicando técnicas de autogestión y procurando llegar pues al nivel de las organizaciones que se autogestionan. Eso pues fue digámoslo así, el experimento que se hizo en un momento determinado con este tipo de organizaciones. Muchas gracias, profe. Tengo otra sección, Rafael Tapia. Bueno, no, ya vamos a terminar. Simplemente comentarles que Tostado fracasó por dos razones en el mercado. Una, pues llegó la pandemia y como la gente no podía salir, pues eso implicó que adquirieran pues una deuda muy grande para poder seguir operando y finalmente pues Tostado dejó de funcionar. Y la otra razón por la cual pues Tostado se quebró es porque esta práctica de organizaciones, para poder que estas organizaciones funcionen, se necesita que haya una evolución en la conciencia, como lo veíamos en el video, no solamente de las personas, sino una conciencia de las empresas. Y sobre todo, les decía yo a ustedes, un poquitico de valor, no creer que eso sí funciona. Eso en otras partes del mundo ha funcionado y en otras partes del mundo hay empresas, hay organizaciones TIL que funcionan y funcionan a la perfección. Nosotros tenemos aquí todavía en nuestra cultura problemas en cuanto a pensar que, a ver, hombre, nos están dejando cierta libertad para funcionar y la gente no lo cree. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que finalmente cuando se presentan los problemas, la gente retrocede, es decir, lo que han avanzado en estos asuntos de autogestión, finalmente pues lo retroceden, sí, lo dejan, dejan las prácticas y pues Tostado, ¿qué le pasó? Que no tuvo respuesta para la crisis y finalmente se lo vendieron a Postobón. ¿Qué le pasó a Tostado? Al venderlo a Postobón, volvieron un paso atrás a hacer una organización estilo naranja, donde lo que interesa pues es el dinero y no la organización y las personas en sí. Eso fue lo que sucedió pues ahí más o menos en Tostado, ¿no? Bueno, muy bien. ¿Tienen alguna pregunta, duda acerca de esto? Dentro de 8 días los voy a invitar a que ahí sí escuchen la charla del doctor Uriel, que nos va a hablar de la gestión humana y la autogestión desde el punto de vista pues, del desarrollo de la inteligencia emocional. Una interesantísima charla pues en ese sentido. Bueno, ¿tienen alguna duda, pregunta?
aclaración. Todo estuvo muy claro. Bueno, entonces nos veremos entonces en la próxima, dentro de 8 días. En esta sesión vamos a ver la charla pues, de gestión humana y la inteligencia emocional y la autoorganización. Bueno, un placer. Si no tiene ninguna pregunta, entonces nos vemos dentro de 8 días. Muchas gracias. Feliz tarde. Buenas tardes, que estén todos muy bien. Vamos. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Profesora. Hasta luego, que estén muy bien.
Hola, buenas noches. Hola.